Voy a hacerle una pregunta y con eso vamos a orar. La pregunta es, ¿cómo hago para que lo que Dios llenó en mí en un momento especial, hablando específicamente de la convención, no se vaya vaciando con el pasar de los días? Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, fiel, maravilloso, Señor, y no hay otro Dios como tú. Gracias, Señor, porque somos conscientes de tu amor, Señor, somos conscientes de tu misericordia, somos conscientes, Señor, de que tú estás siempre cerca de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tú no te olvidas, Señor, porque tú no eres un Dios de momentos, Señor, porque tú no eres un Dios de circunstancias, Señor, sino que tú eres un Dios que permanece, un Dios que eres eterno, Señor. Un Dios que busca cada día manifestarse a sus hijos, un Dios que busca cada día hablar a sus hijos, Señor. Y aquí estamos, Señor, con un corazón, Señor, enseñable, Padre, con un corazón, Señor, que quiere más de ti. Padre, ayúdanos a que lo que tú me enseñaste, Señor, a mí primero, yo se los pueda compartir a mis hermanos. Señor, que sea tu palabra, que sea tu espíritu, Señor, y no que sea yo, sino tú a través de mí. Ponemos, Señor, todo lo que va a salir de mi boca en tus manos, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, para abordar esa pregunta, ¿cómo era la pregunta? Exacto, ¿cómo hago para lo que Dios me dio en un momento determinado no se vaya vaciando con el pasar de los días? Y vamos a abordar 4 puntos que nos van a ayudar un poquito a desglosar eso, y yo ahí le pido que me acompañe a Juan 21, del 1 al 7, vamos a estar leyendo. Bueno, este primer punto lo llamé: cuando la copa se vacía, podemos volver a lo de antes. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de qué comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Lo vamos a dejar hasta ahí. Es una historia muy, 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 muy bonita, que todos la sabemos, me imagino, y si no, ya sabe, en Juan 21 la encuentra. En el versículo 3, dice que Simón Pedro dijo, voy a pescar. ¿Cierto? Vemos a un Pedro volver a lo que estaba haciendo. Pedro había caminado con Jesús, había visto milagros, había confesado que Jesús era el Cristo, así como usted lo ha hecho, así como yo lo he hecho. Y había experimentado cosas extraordinarias, muchas cosas que quizás a algunos nos falta por experimentar. Había experimentado ver muertos resucitar, mejor dicho. Pero Pedro había decidido, luego de que el Señor lo crucificaran y resucitara, esta era la tercera vez que el Señor se les presentaba después de la resurrección. Pero yo siento que de alguna manera los discípulos estaban un poquito confundidos, ¿cierto? Cuando a nosotros se nos quitan las cosas cercanas, que entre comillas nos acercan a Dios,
tendemos o tenemos una tendencia en como que en volver hacia atrás. Y Pedro experimentó eso. No estoy juzgando a Pedro, pero es el que más juzga porque negó al Señor y todo eso, pero es un ejemplo claro en que a veces cuando nosotros no tenemos la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, el ser humano, nuestra humanidad, tiende a ir a lo conocido, ¿cierto? Pedro dice normal, voy a ir a pescar. Él vuelve ¿a dónde? Al trabajo conocido. Él va allá a su trabajo de pescador, ¿cierto? Y mi pregunta es, ¿cuántas veces a nosotros se nos ha olvidado a lo que Dios nos ha llamado y nos vamos y nos volvemos a esos viejos hábitos, a esas conversaciones que no debería tener un cristiano, a esas viejas relaciones que nos separan de esa relación con Dios, a una manera anterior de aquella manera de vivir de donde Dios nos sacó, al pecado muchas veces? Por eso es tan importante que usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, tengamos siempre presente lo importante que es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Ser consciente de que Dios está con nosotros. Amén. Pero yo le quiero que usted me acompañe a ver algo muy lindo en el versículo 4, que dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Quién se les presentó? Exactamente. A mí me parece algo muy bonito porque en el momento en el que ellos estaban haciendo lo que anteriormente hacían antes de conocer a Jesús, Jesús es el que se acerca y se les presenta. Y Dios eso lo hace con nosotros también. Dice, fue a buscarlo. Bueno, y más abajito dice que Él les hizo hacer lo mismo de lo de la pesca milagrosa. Jesús se le presentó, los buscó, pero además se le presentó con algo que ellos ya conocían, ¿cierto? Con un milagro que ellos ya habían experimentado. Y dice que inmediatamente lo reconocieron, dijeron, es el Señor. Pero en esta escena, luego en el capítulo, ahí abajito en el capítulo 7 dice, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Imagínese usted esa escena. Yo tomo mucha agua cuando estoy acá porque me da mucha sed. Yo creo que son los nervios. Pero bueno, vemos algo muy bonito y ves a un Pedro que corre cuando reconoce a su Señor. Uno se aleja, el Señor va por nosotros, pero mi pregunta es, iglesia, ¿cómo es la actitud de nosotros cuando Jesús se acerca? Cuando nosotros estamos lejos, tenemos esa actitud que Pedro tuvo de salir desesperado. Dice que los otros discípulos se fueron en la barca hasta que llegaron a la orilla, pero que Pedro salió corriendo a ver a su maestro. Y eso es un llamado muy bonito que Dios hoy nos hace, ¿cierto? O que la iglesia debería tener presente. ¿Cuál es mi actitud cuando Jesús se acerca? Iglesia, Jesús es el que se acerca. Cuando estamos lejos, Jesús es quien nos busca. Jesús es tan bueno que Jesús, a pesar de lo que nosotros somos, Él siempre se acerca, Él siempre va por nosotros, Él nos ama, Él nos perdona. Jesús nunca, nunca nos deja. Y yo quiero que usted piense y medite en eso. Cuando Dios se aleja, cuando yo me alejo de Dios y Dios se acerca, ¿cómo le recibo yo? ¿Cómo me estoy acercando yo a Dios? Y vemos a un Pedro que estaba haciendo algo que anteriormente hacía, pero que al ver a Jesús, a su fuente, corre despavoridamente. Es importante, iglesia, que cuando nosotros nos sintamos vacíos, corramos con desesperación a la fuente eterna que es Jesús. Amén. No hay otra fuente. Usted puede hacer lo que quiera, iglesia, lo que quiera, pero si no vamos a la fuente verdadera, nuestra copa va a seguir vacía. Bueno, número 2. Permanecer conectados.
La copa no puede rebosar si se separa de la fuente. Amén. Acompáñeme a Juan 15, versículo 4, del 4 al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podemos hacer. Amén. ¿Estamos todos de acuerdo que separados de Jesús nada podemos hacer? Separados de Jesús nada podemos hacer. Vemos en Juan 21 un Pedro un poquito desorientado, como muchas veces hemos estado nosotros. Pero por acá en Juan 15, Dios nos dice o nos habla acerca de la importancia de permanecer pegada a la vid. No se trata de vivir experiencias con Dios. Se trata de permanecer en Dios. Amén. Eso es muy importante. Iglesia, las experiencias van y vienen. Yo hoy puedo estar así, vivir algo guau y demorar 3 meses y no vivir nada, ¿cierto? Porque estoy acostumbrada de pronto a vivir de, no sé, los jóvenes o las damas o la iglesia de cultos unidos, de campamento, como decía el pastor, de convenciones, de cosas especiales, cuando no estamos llamados a vivir de experiencias en experiencias, sino de la fuente, de triunfo en triunfo, de pegados siempre, siempre de la fuente que es Jesús. Amén. Permanecer en Cristo. La convención o las cosas que vivimos pueden llenarnos por un momento y eso no está mal. A veces necesitamos ese renuevo. Por algo se hacen, ¿cierto? Porque necesitamos renovarnos, necesitamos eso, algo nuevo, algo diferente, pero no solamente solamente la permanencia en Cristo es lo que a mí me puede sostener, lo que a usted lo puede sostener. No es la experiencia, es la permanencia en Cristo. No son las visitas, no es asistir, es permanecer. Yo debo permanecer en la fuente para que mi copa esté llena, no solo para mí, sino también para otros. Amén. ¿Por qué creen ustedes que es importante que la copa esté rebosando? ¿Por qué creen? Alguien que levante la mano y me diga. Un valiente. Yo soy muy preguntona. No hay ningún valiente. Pastora, no hay ningún valiente. Necesitamos que la copa esté rebosando porque Dios no solamente nos llamó a estar llenos nosotros, sino a que lo que tengamos desborde en otros. Amén. Es necesario que yo no solamente me llene yo, sino que eso se riegue en otros. ¿Y yo cómo voy a poder dar a otros si mi copa está medio vacía? Esto no está rebosando. ¿Cómo es posible que yo pueda dar a otros si la mía está medio vacía o peor, vacía del todo? Eso es imposible, iglesia. Es importante porque a través de lo que Dios pone en nosotros y que permita que eso rebose, yo puedo impactar a mis hijos, yo puedo impactar a mi esposo, ¿cierto? A mis amigos, a los compañeros de estudio, a la iglesia, a esas personas que están llegando por primera vez. Alguien que esté atravesando un momento difícil. Imagínese usted todo vacío, todo, mejor dicho, ahí, y venga una persona que necesite que usted le dé una palabra de aliento, que usted le diga, hermano, todo va a estar bien, pero que él venga llorando y que en vez de irse contento terminen los dos más aburridos. No es el deber ser. Dios sí nos llama a llorar con los que lloran, ¿cierto? Pero hay situaciones. Pero cuando nosotros no tenemos nada para dar a otros, es muy difícil que la obra del Señor se esté dando a la manera que Dios quiere que se dé.
Es necesario que usted y yo permanezcamos rebosando de la presencia. Yo no puedo dar paciencia o trabajar la paciencia cuando estoy vacío. No puedo dar amor si estoy vacío. No puedo dar esperanza si estoy vacío. No puedo ministrar a otros desde una vida desconectada de Dios. No puedo, iglesia. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Y si yo no estoy pegada a la fuente, es muy difícil que yo pueda bendecir a otro que lo necesita, porque en la vida nos vamos a encontrar con esas personas que necesita que usted esté lleno para poder recibir a través de usted lo que Dios tiene para él. Amén. Hace muchos años, cuando yo era chiquita, si mi esposo estuviera aquí diría, más chiquita. Cuando yo era chiquita, por ahí, póngale unos 10 años, yo soy de un pueblo que se llama Nechí. En Nechí, ahora hay agua normal, ¿cierto? Usted puede abrir la llave en cualquier momento y el agua fluye normalmente. Pero hubo una época en la que el agua la ponían, no sé, 2 horas al día y así como por tiempo, ¿cierto? Prendían, creo, yo no entiendo de eso, pero creo que prendían como un motor y el agua del río se filtraba, bueno, como en esos tiempos. Entonces, claro, cuando el agua la ponían, todo el mundo empezaba a llenar sus vasijas de agua, la del baño, la de la cocina, todo para tener suministro para todo el día, porque era una vez en el día. Entonces, ¿qué hacía? Cuando una vasija se llenaba y rebosaba, llenaban la otra, rebosaba, llenaban la otra, rebosaba, llenaban la otra. Mi pregunta es, iglesia, si las vasijas no rebosaran, ¿yo puedo llenar otras vasijas? No lo puedo llenar. Así mismo pasa con nosotros. Si yo no estoy rebosando de la presencia de Dios, es muy difícil que yo pueda rebosar y llenar a otros. Amén. Dios nos ha llamado a ser una iglesia viva, a ser una iglesia que se mueve. Usted sabe qué le pasa al agua cuando se estanca. Se pudre. Cuando el agua se estanca, se pudre. Cuando el agua está quieta, puede ser el agua más fina, puede ser cristal, brisa, lo que sea, el agua se pudre. Eso mismo pasa con nosotros. Es necesario que nosotros estemos en completo movimiento para que lo que Dios nos dio pueda fluir y pueda bendecir la vida de otras personas. Amén. Número 3. Hay cosas que tenemos que sacar de la copa. Y yo quiero que me acompañe a Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. ¿Ya está ahí? Dice, por tanto nosotros también teniendo, yo estoy leyendo en la Reina Valera, sí. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. El Señor nos pide que es necesario que nosotros nos despojemos del pecado para que podamos seguir caminando esa carrera que tenemos en Él. No solamente es preguntarnos por qué mi copa se está vaciando, sino qué hay dentro de mi copa que no debería estar ahí, que está siendo estorbo a eso que Dios quiere dar y derramar, dar a mí para derramar a otros. Algunas veces no necesitamos simplemente más de Dios, sino que necesitamos sacar aquello que está ocupando el espacio que le pertenece a Dios. Por ejemplo, la falta de perdón, el resentimiento, el orgullo, un pecado oculto, la desobediencia, la amargura, las relaciones que nos alejan de Dios, el exceso de preocupaciones, las distracciones, dependencia de cosas materiales, entretenimiento que están desplazando la intimidad con Dios.
vivir buscando la aprobación de otros, hábitos que sabemos que Dios nos está pidiendo abandonar. Y yo aquí le quiero hablar de algo que Dios me habló. No me pregunte cómo Dios me habla. A todo el mundo le digo, no me pregunte, que si usted es evangélico, usted también debe saber. Si usted habla con Dios, usted también debe saber. Una vez, en el ayuno, el primer día que ayuné de la cadena de ayuno, Dios me traía como a memoria algunas cosas en mi vida que era necesario que yo sacara. Y yo le decía a Dios, Señor, yo te entrego, en serio, Dios sabe que yo le he entregado a Dios las cosas más importantes de mi vida. Yo le entregué a mi esposo, yo le entregué a mis hijos, yo le entregué a mi madre, yo le entregué a mis hermanos, yo le entregué mi vida entera. Lo que yo considero que son las cosas más grandes. Yo le dije al Señor, Señor, esto es tuyo. Tú me lo diste, tú me diste estas personas, son las personas que yo amo, pero soy consciente de que son de Dios. Y yo se las entregué. Yo les pudiera decir que se las entregué en algunos casos puntuales, ¿cierto? Pero pues, decir todo no nos da tiempo. Pero en unos casos puntuales yo le dije, bueno, Señor, si te vas a llevar a mi mamá, llévatela, es tuya. Mi mamá había sido diagnosticada con cáncer y estaba en metástasis. Dios la sanó. Eso hace como 10 años. Pero luego de yo habérselo pedido, como con esa fuerza que una hija le pediría a Dios para que sane a su mamá, Dios me dijo, no ores para que sane a tu mamá. Ora para que se haga mi voluntad. Y eso es difícil porque su voluntad pudo haber sido que se la llevara, pero Dios me llevó y me dio la fuerza para decir, si tu voluntad es llevarte a mi mamá, yo hablo con mi mamá todos los días, llévatela, ¿cierto? Si eso iba a ser para glorificar su nombre, para algo mucho más grande, y así sucedió. Y así con todos los que le mencioné, mis hijos, mi esposo, mis hermanos, Señor, son tuyos, tú verás qué haces. Pero cuando llegamos a las cosas chiquitas, esas sin importancias, esas diminutas que no se comparan ni con mi esposo ni con mis hijos, Dios me llevó a evaluar esas cosas diminutas que yo no le había entregado a Dios y que estaban haciendo estorbo entre nosotros. Y eso yo se lo cuento para que usted también piense en eso, ¿cierto? ¿Qué cositas chiquitas hay en su vida? Porque yo sé de algunos amigos que tengo, bueno, todos son mis amigos acá en la iglesia, pero algunos que comparto cosas más íntimas, sé que también estarían dispuestos a decir, toma, mis hijos son tuyos. Pero ¿qué de las cosas pequeñas, hermanos? ¿Qué de las cosas que parecen insignificantes, pero que a lo largo están haciendo estorbo entre lo que Dios quiere poner en mí? ¿Qué hay en esa copa? No sé, miedos, orgullo, dependencias de series, de redes sociales. Esas cositas parecen pequeños, pero estorban a la relación con Dios como usted no se imagina. Adicciones, excusas, esas cosas le molestan al Señor, eso a Él no lo quiere porque usted está disponiendo tiempo que debería disponerle a Dios para cosas que no lo llenan, que no son suficientes y que vacían su copa en vez de llenarla y de rebosarla. Dios me decía en ese momento y me ponía un ejemplo. ¿Quiénes de acá sacuden la cama cada vez que se van a acostar? Levánteme la mano. La mayoría de los que tenemos hijos lo hacemos, ¿cierto? Porque sabemos que los peladitos se montan, brincan y van dejando suciedades. Entonces él me decía, así como a ti te gusta sacudir la cama porque sientes esas arenitas y esas cosas que no te gustan, así mismo tienes que sacudir cosas de tu vida que están haciendo estorbo. Muchas veces yo me he acostado cansada sin sacudir la cama y he dormido. Y él me decía, no, mucho cuidado con estarte acostando en la cama sucia, y no estaba hablando de cama. Mucho cuidado, hermano, con usted estar conviviendo con cosas diminutas, con esas arenitas que a la larga
pues yo dormía, pero esas arenitas hacen estorbo a nuestra relación con Dios. Y es momento de que despertemos y empecemos a sacarlo, empecemos a entregarle a Dios. Si usted tiene que eliminar Facebook, redes sociales, mientras usted desintoxíquese, hermano. Si usted tiene que desintoxicarse, desintoxíquese. Sí, no me equivoqué. Si usted tiene que eliminar Netflix, elimínelo, hermano, desintoxique, porque eso le está haciendo estorbo. Hay tiempo para todo, y si este es el tiempo de eliminar todas esas cosas, esas arenitas que le hacen estorbo a Dios, hágalo, hágalo, se lo recomiendo. A veces estamos pidiéndole a Dios que nos llene mientras seguimos aferrados a cosas que Él nos está pidiendo que soltemos. Así que pensemos en esas cosas diminutas que nos están haciendo estorbo el día de hoy entre el Señor y yo. Número 4. Ser lleno no es una experiencia única. Y me acompaña a Hechos 4:31, por favor. Vamos a leer del 23 al 31, perdón. 4, 23, 31. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos al oírlo alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Amén. Este es un pasaje bonito como todo lo que he leído, pero esto sucedió después de que Pedro y Juan fueron amenazados, ¿cierto? Por estar predicando y haciendo sanidades. Y ellos, cuando los liberaron, fueron allá donde estaban los suyos y empezaron a orar. Dice que cuando empezaron a orar, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Estoy leyendo Hechos 4, pero también sabemos que la primera vez que el pueblo fue lleno fue en Hechos 2, ¿cierto? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo allá, pero también fueron llenos del Espíritu Santo acá. No fue una sola experiencia, no fue una sola experiencia la que ellos vivieron, ¿cierto? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo varias veces. Sin embargo, ellos volvieron a ser llenos. Dios no nos da una única vez. Yo ya tuve mi experiencia con Dios. No, hermano. El Señor es un Dios que se renueva y que hace cosas nuevas y que llena y que se llena y se manifiesta en nosotros con cosas nuevas. Amén. ¿Usted lo cree? Yo también lo creo. Necesitamos seguir siendo llenos. El fin de semana fuimos llenos. Amén. Pero hoy necesitamos volver a ser llenos. Todos los días Dios nos llama a ser llenos. No nos podemos quedar viviendo de experiencias pasadas porque, es lo que yo hice, la convención tan bonita, fue muy bonita. Gracias, hermano, usted sí sabe.
ay, es que la convención fue muy bonita, ay, es que lo que viví, ay, es que en aquel ayuno, ay, es que cuando el Espíritu Santo me bautizó, es que cuando hablé en lenguas, ay, cuando el Señor me ministró, hacen como 50 años, ¿cierto? No podemos vivir de experiencias pasadas. Es importante y necesario que la presencia del Espíritu de Dios se mantenga renovada en nosotros. Amén. Ellos no dijeron, ya recibieron el Espíritu Santo allá en Pentecostés. Recordemos aquel momento. Vivamos de lo que Dios hizo por allá en Hechos 2. No, la iglesia no se acostumbró a lo que había pasado. La iglesia volvió a orar y volvió a pedir y a clamar a ese Dios, y ese Dios los llenó nuevamente. ¿Cuántos de aquí quieren vivir llenos de la presencia de Dios? Sigamos buscando, iglesia, sigamos orando porque el Señor está dispuesto. El plato está servido. Busquemos la presencia de Dios porque el Señor está dispuesto a darnos un nuevo tiempo. Eso no es un cliché, siempre decimos lo mismo, pero nos quedamos ahí estancados. El Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. Así como la iglesia primitiva lo hizo, sea como la iglesia primitiva, clame a ese Dios porque ese Dios puede hacer que tiemble, pues no de aquel temblor, que tiemble y que su espíritu se manifieste y usted sea lleno nuevamente de la presencia del Espíritu Santo. Amén. En Efesios 5:18 habla acerca de que no seamos embriagados con vino, ¿cierto? Sino que sed llenos del Espíritu Santo. Y ese ser llenos del Espíritu Santo está en un presente continuo. No es fui lleno del Espíritu Santo, sino sed llenos del Espíritu Santo. Dios nos está llamando a que seamos llenos del Espíritu Santo constantemente. Amén. Iglesia, mi pregunta hoy no es si usted fue lleno del Espíritu Santo, si usted fue rebosado en esa convención. Mi pregunta es, ¿usted está rebosado hoy? Porque si no, es como Pedro. Pedro volvió a pescar, quizás ayer la embarramos, pero Dios siempre, Jesús siempre se acerca para que vayamos a Él y busquemos la fuente de vida. Amén. Quiero cerrar con esto como un resumencito. Y dice, según lo que hemos estudiado, mi copa está rebosando. Permanecer, limpiar, ser llenos y rebosar. Amén. Métase eso en la cabeza. Yo tengo que permanecer, que limpiar, que ser llena de la presencia de Dios para rebosar y bendecir la vida de otras personas. Jesús, mi fuente, yo soy la copa y Él me rebosa para poder bendecir a otros. Amén. Póngase en pie, vamos a darle gracias a Dios.